Gracias Valeria. Ok, déjame comenzar con la introducción. Este pasaje, hermanos, aborda con más detalles el asunto sobre el sexo. ¿Ok? Este pasaje, yo no sé si a usted alcanzó, pero este pasaje que estamos viendo aborda preguntas. Ahora, los pasajes anteriores lo conectan. Acuérdense, estamos hablando del divorcio, matrimonio, divorcio y recasamiento. Y los pasajes que hemos estudiado, ¿verdad? Deuteronomio, Malaquías, Mateo 19, intuyen que en este asunto del divorcio y recasamiento hay aspectos del sexo, ¿sí o no? Aspectos sexuales. Pero este pasaje es el extenso en el contexto donde lo detallan, hermanos. En la perspectiva cristiana, hablar de sexo es hablar de matrimonio, ¿ok? Entonces, hermanos, no se escandalice, no, hermanos, de lo que voy a enseñar, porque voy a enseñar lo que dice la Biblia, ¿ok? Y tenemos que aprender lo que dice la Biblia, ¿ok? No voy a ser imprudente, pero sí necesitamos ser directos con lo que la Biblia dice de este asunto, porque este es el contexto en el que Pablo va a tratar el asunto del divorcio y recasamiento, ¿ok? Pues no quiero que se ponga incómodo de, qué impropio este pastor, ¿verdad? No quiero que se sienta incómodo porque este es el punto del pasaje. Entonces, ¿ok? Entonces, el sexo, según lo que vamos a ver en este pasaje, es un problema relacionado con el divorcio y recasamiento. Piensa en los siguientes escenarios. Es común que los solteros tengan relaciones sexuales sin casarse, aunque según estudios esto está disminuyendo en los últimos años. Y ahorita le voy a decir por qué. Se hace común que personas divorciadas o abandonadas tengan un encuentro sexual con alguien. Es común. Se hace común que personas divorciadas o abandonadas comiencen otra o otras familias sin casarse. Algunos, para evitar el asunto del adulterio, se envuelven en pornografía y masturbación a escalas muy peligrosas. ¿A qué me refiero? Juguetes sexuales, animales, niños. Hermanos, muy peligroso. Algunos buscan una pareja porque tienen un problema de adicción sexual. Y pudiéramos seguir, hermanos, relatando escenarios y escenarios y escenarios que tenemos que enfrentar y que la Biblia, hermanos, aunque no es exhaustiva, nos presenta los principios para poder, ¿verdad? Para poder presentar un consejo. Y vamos a orar, por favor, acompáñame. Señor, te pido que me ayudes. Este tema no es fácil, ni sencillo, ni cómodo. A lo mejor los voy a tener incómodos todo el culto, pero creo que lo tenemos que abordar por la seriedad de los asuntos relacionados al divorcio y recasamiento. Señor, por alguna razón este pasaje es de los más extensos y que presenta conexiones. Te pido que me ayudes, dame gracia, sabiduría y ayúdame, Padre, a presentar tu palabra de la mejor manera posible, por favor. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Okay, voy a ponerme mi micrófono. Sí, ahí Valeria, ayúdame si se sube mucho. Ok, quiero enseñarle cuál es el bosquejo del capítulo, por favor. Quiero enseñarle cuál es el bosquejo del capítulo. Este capítulo, Pablo va a abordar la pregunta de los corintios. Miren, hermanos, dos traducciones de la Biblia. Leemos en Reina Valera: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Así dice nuestra Biblia. Otra versión de la Biblia dice: ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Ok, entonces en el versículo 1 Pablo va a abordar una pregunta que hicieron los corintios. Los corintios, la iglesia de Corintio tenía una pregunta a Pablo sobre este asunto. Ahora, hermanos, en esta pregunta Pablo les va a recomendar casarse. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido.
¿Ok? Así comienza el pasaje. Ahora, Pablo va a describir las normas de las relaciones sexuales en el matrimonio, versículos 13 al 7. ¿Ok? Versículos 13 al 7, Pablo va a describir las normas de las relaciones sexuales en el matrimonio. Después de esto, hermanos, quiero que note esto. Va a instruir a los solteros y viudas, va a instruir a los matrimonios y va a instruir a los matrimonios mixtos y va a instruir a los jóvenes. ¿Ok? Esto es lo que Pablo va a hacer en el... Ahora, y aquí es por favor, quiero que me preste su atención. A ver, hermano, ¿qué tiene que ver matrimonio, divorcio y recasamiento con el asunto de las relaciones sexuales? Bueno, Pablo las va a manejar en el argumento aquí. Forman parte de su argumento, forman parte de todo lo que va a querer enseñar. Y eso, hermanos, es muy importante para nosotros aquí en la iglesia, porque este es un factor importante a tratar y considerar. ¿Ok? Entonces, quiero que por favor lo vea. Ahora, déjenme enseñárselo. Cuando estoy hablando del bosquejo, hermanos, estoy hablando, voy a quitar tantito mi diapositiva. ¿Ven mi pantalla? ¿No ven mi pantalla? Ah, no están viendo mi pantalla. Ay, perdón. Ok, ahora se ve mi pantalla. Ok, quiero enseñarles aquí. Así tenemos nuestra Biblia, ¿no? Entonces, Pablo comienza en cuanto a las cosas que me escribisteis, va a hablar todo este asunto de la relación sexual y después, mire cómo aparece en la Biblia. Digo pues a los solteros y a las viudas. Y luego, a los que están unidos. Y luego, y a los demás, yo digo. Y luego, más abajo, en cuanto a las vírgenes, o después va a hablar de solteros. ¿Ok? Entonces, así es la manera en que Pablo está organizando su argumento. ¿Ok? No es mi elección. O sea, yo no estoy, es como el pastor lo está viendo. No, así lo está organizando. ¿Ok? Ahora sí, regresando a la diapositiva. Hermanos, yo les recomiendo, si usted quiere un libro rápido que hable sobre este asunto de las relaciones sexuales, les recomiendo comprar este libro. ¿Por qué le importa a Dios con quién me acuesto? ¿Por qué le importa? Es un libro chiquito, pero es un libro muy bueno, que verdad, sin ser imprudente, va a describir, verdad, el hermano aquí va a describir la opinión de Dios sobre este asunto de las relaciones sexuales. Y comienza, hermanos, con un asunto muy interesante. Déjenme, lo voy a picar nada más para que vea. El hermano comienza con la introducción, ¿verdad? No sé si usted se acuerda de un productor de cine que se apellidaba Weinstein, ¿verdad? Que él, hermanos, fue acusado de múltiples violaciones. Y en Twitter comenzó algo con Me Too. Si tú habías sido, ¿verdad?, violada o abusada por este hombre, lo ponías Me Too. Entonces muchas mujeres, muchas artistas, pues, ¿verdad?, con mucho valor, pues se atrevieron y dijeron. Ahora, pero después el punto se extendió. Y no nada más entre mujeres de cine, sino entre mujeres de otro tipo. Y eso alcanzó aún en la iglesia. ¿Verdad? Y entonces, ¿por qué, hermanos? Porque, hermanos, los últimos años, la iglesia ha enfrentado este asunto, hermanos, del abuso que ha existido y que se ha ocultado. ¿Ok? Ministros, pastores y bueno, sacerdotes y todos, de nuevo, ha habido tanto abuso que ha sido ocultado. Y entonces esto ha habido a escalas. Y este es un aspecto, ¿verdad?, que se necesita considerar. Y el hermano comienza escribiendo eso. Y después va a explicar por qué este asunto que ha surgido en los últimos años es importante para todo lo demás. Entonces yo le recomiendo, ¿verdad? Es un muy buen libro. Okay, y lo usé un poquito para lo que vamos a enseñar. Entonces, note aquí, vamos a ver, primero en versículo 1, por favor, versículo 1, ¿cómo tratar el problema del sexo? ¿Cómo Pablo está abordando? Ok, ahora, por ejemplo, aquí, hermanos,
En el versículo 1 nosotros leemos en nuestra Biblia, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Hermanos, hermanos, si uno lo lee así en la Biblia, uno podría decir, qué difícil es esto. La idea sobre, hermanos, esa frase es la idea sobre tener relaciones sexuales. Un comentarista, hermanos, investigó sobre muchos manuscritos griegos y esta frase, tocar mujer, siempre se refiere a relaciones sexuales. No significa a caricias, no significa a un abrazo. Lo que los corintios están preguntando tiene que ver con las relaciones sexuales. Ahora, hermanos, aquí leemos en nuestra Biblia, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Esa frase, la frase, hermanos, es una declaración de Pablo o una cita de lo que los corintios le escribieron. O sea, la opinión de Pablo es que los hombres y mujeres no tengan relaciones sexuales. Esa es la opinión de Pablo, o Pablo está citando lo que los hermanos escribieron en la carta. Los hermanos a lo mejor escribieron en la carta, hemos llegado a la conclusión que ¿qué? Que es bueno no tener relaciones sexuales para nada. Hermanos, cualquiera de la elección va a cambiar nuestra interpretación, porque si decimos que esta es la opinión de Pablo, entonces, bueno, ¿qué está haciendo la opinión de Dios a través de Pablo? ¿Ok? Ahora, yo creo, hermanos, en mi opinión, esto es una cita de los Corintios que probablemente está sugiriendo la soltería como un nivel superior de cristianismo. Ahora, ¿por qué pienso eso? En el capítulo anterior, capítulo 6, versículos 12 al 20, ¿se acuerda que Pablo les va a decir a los hermanos, les va a explicar este asunto de las relaciones sexuales? Hermanos, los cristianos en Corintio, aunque eran cristianos, todavía tenían hábitos y costumbres que no eran muy buenas. Hermanos, en la iglesia, por favor, quiero que lo piensen así. En la iglesia había hermanos que aunque eran cristianos, tenían su esposa, pero seguían teniendo encuentros sexuales con alguien más. Seguían todavía yendo a los burdeles con las prostitutas. Porque dentro de su mente es el cuerpo, este cuerpo Dios lo va a destruir. Lo importante para Dios es que lo adoremos en espíritu. Este cuerpo va a quedar allá destruido. Y ese pensamiento de que el cuerpo a Dios no le importa, que le importa el espíritu, había hecho que tuvieran esas prácticas. Y Pablo les dice, no, a Dios le importa el cuerpo. Y Pablo les va a decir, el asunto de la relación sexual no son cosas físicas nada más. Hay una unión espiritual. Y entonces, por eso creo que lo que estamos viendo es una cita de los Corintios en un extremo radical diciéndoles, bueno, pues como así está el asunto, ¿saben qué? Para nada. Ahora, así somos las personas, ¿sí o no? A veces uno tiene un problema y ¿qué? Toma medidas muy radicales, ¿verdad? No, pues si la música es un problema, vamos a escuchar música. ¿verdad? Y uno toma medidas radicales y probablemente eso es lo que estaba pasando aquí. Ahora, si ese es el punto, ¿qué es lo que Pablo entonces contesta? Bueno, mire lo que dice el versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Hermanos, la palabra fornicación es la palabra que ya hemos visto. Es la palabra porneia. Y la palabra porneia no nada más habla de fornicación. La palabra porneia habla de inmoralidad sexual. Y la Biblia, hermanos, hay un rango largo. Entonces, hermanos, de nuevo, piensen lo que está Pablo diciendo. Los corintios le están escribiendo, Pablo, ¿sabes qué? Hemos decidido que vamos a decirle a todos en la iglesia que nanay, para cuidarse. No, dice Pablo, no. A causa de la inmoralidad sexual, que hermanos, ¿ustedes creen que ahorita nosotros en el 2023
¿Está habiendo mucha inmoralidad sexual? El primer siglo, hermanos, el siglo del mundo romano, ya había cosas que estamos viendo hoy. No estamos viendo nada nuevo, hermanos. Ya existía en el mundo romano. Y Pablo les dice, a causa de la inmoralidad sexual que permea todo, de nuevo, ¿qué hay que hacer? Cada uno tenga su ¿qué? Su propia esposa, cada uno. Entonces, ahora, hermanos, el matrimonio es una ayuda y el lugar legítimo para la expresión sexual libre. Ahora, hermanos, quiero decir esto con cuidado, porque hermanos, el matrimonio no es la respuesta para todos los problemas sexuales, pero es una ayuda. ¿Ok? Si alguien es adicto sexual y ve el matrimonio como esta es la esperanza, o si alguien, por ejemplo, tiene problemas de pornografía y dice, no, ya yo casándome se me acaban mis problemas de pornografía. El matrimonio es ayuda, pero no es la solución. ¿Ok? Y entonces Pablo va a decir, cada uno cásese. A causa de la inmoralidad sexual, cada uno cásese. Hermanos, es una ayuda, es una ayuda. Y el matrimonio, de nuevo, es el lugar legítimo para la expresión sexual libre. Ahora, ¿sabe qué ha sido el problema de la religión? ¿Y sabe qué ha sido el problema de la ignorancia? Que se ha hecho un tabú en la iglesia. Un tabú que nadie habla, que nadie instruye, que nadie dice. ¿Por qué? Porque hemos acostumbrado. ¿Sabe, por ejemplo, en los primeros siglos, después de los primeros siglos, la Iglesia Católica prohibía a los hombres tener relaciones sexuales los miércoles, los jueves y no me acuerdo qué otro, y el domingo. ¿Por qué? Porque decían, es que el domingo la resurrección de Cristo y luego la crucifixión de Cristo y luego así. Y lo veían como muy sagrado y prohibían. Y entonces comenzó a haber muchos tabúes al lado de eso. Y adivine qué heredamos en la iglesia cristiana. Lo mismo. Y por ejemplo, a veces en la iglesia hablar de sexo es como que... Y vemos el sexo como pecaminoso. Cuando fue algo que Dios creó y le dio un lugar legítimo, que es el matrimonio. Entonces, este es el punto que Pablo está haciendo. Ahora, note aquí, versículos 3 al 7, hermanos, versículos 3 al 7, Pablo va a describir la norma del sexo en el matrimonio, ¿ok? Ahora, hermanos, a lo mejor, quiero que vea esto, no con los ojos modernos, porque nosotros estamos ya, ¿verdad?, con ojos modernos. Quiero que piense lo que estas declaraciones que Pablo va a hacer en los versículos 13 a 7 causaron en el mundo romano. Mire el versículo 3 en la Nueva Traducción Viviente. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Así traduce la Biblia. Ahora, creo que es una buena traducción. Reina Valera dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Esas palabras que utiliza el texto griego literalmente traduce pague o cumpla con su deber u obligación. Y entonces, hermanos, pone que dentro del matrimonio el sexo es una responsabilidad de cada pareja. ¿Ok? Ahora, mire cómo lo está poniendo, por favor. Mire cómo lo está poniendo Pablo aquí. Es el esposo, las de su esposa, la esposa, las de su esposo. Ahora, en el versículo 4, mire lo que Pablo va a decir. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ahora, hermanos, estas declaraciones para nosotros no tienen sentido, pero déjame leerle esto. Dos comentaristas comentan que estas declaraciones estaban revolucionando el mundo antiguo,
ya que la reciprocidad en el matrimonio no funcionaba así. Hermanos, en el mundo romano, el esposo, que decirle al esposo que tiene autoridad sobre el cuerpo de su esposa era común y sobreentendido. ¿Sí o no? Las mujeres no tenían derechos o tenían muy pocos derechos. Pero decirle a la mujer que la mujer tiene derecho y autoridad sobre el cuerpo de su esposo en el primer siglo, eso sería escandaloso. Porque los hombres, ¿cómo? Pensarían, ¿cómo no? Y eso es lo que está diciendo. Porque este asunto de reciprocidad es este asunto que Dios hizo desde la creación. No es un asunto moderno, no es un asunto de Pablo. Y entonces están introduciendo algo, hermanos, que en el mundo romano había sido escandaloso. Escandaloso. Ahora, mire lo que dice aquí. Versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ok, de nuevo, ¿qué está tratando de decir? El matrimonio no debe presentar abstención sexual como la práctica habitual. Hermanos, esa frase, no os neguéis, esa frase que Pablo está usando aquí, no os neguéis, otra versión de la Biblia dice, no se priven el uno al otro. Ahora, esto es muy interesante. La forma en que está conjugado el verbo pudiera traducirse, déjense de estar negando el uno al otro. O sea, lo que estaba probablemente pasando, hermanos, es que los matrimonios estaban dejando de tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Y ahorita lo vamos a ver. Porque, hermanos, comenzó de nuevo a haber una mala perspectiva sobre lo que es santo, lo que es inmundo, lo que es bueno, lo que no es bueno. Y entonces, hermanos, empezaron a ver esta práctica de abstención. De nuevo, había instrucción y la manera más radical es, pues no, para nada. Y esto estaba pasando en los matrimonios. Y Pablo dice, eso no debe ser la norma. En el matrimonio no debe presentar. Ahora, Pablo sugiere, hermanos, note aquí que debe haber un acuerdo mutuo y presenta el escenario legítimo que es la dedicación a la disciplina espiritual de la oración, muy probablemente acompañada de ayuno. Hermanos, esto de nuevo, esto era revolucionario, como un acuerdo mutuo. Hermanos, en el mundo romano, como tengo a lo mejor con miedo a equivocarme, pero como en el mundo moderno, muchas mujeres en el matrimonio son violadas porque sus esposos piensan de ellas o las tratan como objetos. Y a veces muchas mujeres, ¿verdad?, entran en el matrimonio y en su primera noche, que no saben y que no han sido instruidas, muchas de ellas a veces son violadas. Y ese es el testimonio a veces de varias. Como pasaba en el mundo romano. ¿Por qué? Porque este asunto de mutualidad y de reciprocidad no existía. No existía. Entonces, cuando Pablo está diciendo, el asunto de la abstención debe ser un asunto ¿qué? Mutuo. Ahora, aquí, hermanos, es donde creo que está caminando el asunto de Pablo para introducir el asunto de divorcio y recasamiento. ¿Por qué? Porque como en el mundo moderno, también en el mundo romano, el asunto sexual comenzó a usarse como una moneda de cambio. Las mujeres, adivine con qué empezaron a tratar de ejercer alguna influencia sobre sus maridos. Con la relación sexual. Y empezó a ser una moneda de cambio, lo cual no era el propósito. Ahora,
¿Cuál es el problema de la abstención sexual en el matrimonio? ¿Cuál es el problema de la abstención sexual? Mire lo que dice Pablo, versículo 5, en Reina Valera. A fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Hermanos, el riesgo de la abstención sexual en el matrimonio es que Satanás los tiente y por la falta de autocontrol, adivine qué va a pasar. Un adulterio. La abstención sexual en el matrimonio, la falta de acuerdo y la falta de resolución de problemas van a ser algo que Satanás va a usar para terminar en un adulterio de uno u otro. Y dándole pie al adulterio, adivine qué va a pasar. Muy probablemente un divorcio y un recasamiento. Esta es la manera en que Pablo está articulando de nuevo, piensa en el argumento que está describiendo. Esta es la manera como Pablo está comenzando. En lugar de tratar al asunto, está usando este asunto que los corintios han preguntado para empezar a resolver este asunto. Y hermanos, de nuevo, creo que esto que estamos viendo aquí y esto que estamos viendo aquí debe ser algo muy importante para considerar en la iglesia. Porque a veces, de nuevo, el divorcio y el recasamiento están muy ligados a este problema. Muy ligados a este problema. Ahora, hermanos, no vamos a tratar en esta predicación, en esta clase, cómo arreglarlos. Pero sí, para todos los casados, les recomiendo estos dos libros. ¿Verdad? Estos dos libros. El acto matrimonial de Timmy Beverly LaHaye y El placer sexual ordenado por Dios. Estos libros yo los recomiendo para casados. Los tenemos aquí en la biblioteca de la iglesia, pero no los tenemos ahí, los tengo en mi oficina. Si usted es casado y quiere leerlo, nosotros se lo prestamos. Está en la biblioteca, está en mi oficina. No los voy a poner aquí, no voy a poner ningún libro aquí para cuidar a los jóvenes y a los niños, ¿ok? Esos libros están en mi oficina. Pero hermanos, problemas de índole sexual se tienen que aprender a resolver. Y estos son dos buenos libros que yo les recomiendo. Dos buenos libros. Ahora, después de que Pablo está tratando esto, versículos 3 al 7, ahora comienza con sus consejos. ¿Ok? Ahora comienza con sus consejos. Note aquí, ¿cuál es el consejo para los solteros y viudas? ¿Cuál es el consejo para los solteros y viudas? Por favor, versículo 7 y 8. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ok, primer detalle aquí. Perdón que ya no pude, creo que ya no le puse para ir apareciendo de a poquito. Pablo les recomienda quedarse como él. ¿Era viudo o soltero? ¿Era viudo o soltero Pablo? Y la respuesta es sí. Pues era soltero porque nunca se casó, o era soltero ¿por qué? Porque enviudó. Cuando él escribe esta carta, él es soltero, o sea, no tiene esposa, porque o no se casó o porque era ¿qué? Viudo. Y les dice, Pablo, quédense como yo no estoy casado, ¿ok? Yo no estoy casado. Y de nuevo, como les habla a los solteros y a las viudas, pues no sabemos cuál era su situación, pero les dice, quédense como yo, les recomiendo. Ahora dice, y luego más va a decir, esto es por vía de concesión, no de mandamiento. O sea, yo les recomiendo, por favor, quédense como yo.
Pero de nuevo, él reconoce que no todos tienen este don llamado continencia. ¿Ok? En el texto griego es una sola palabra. Es ekrateomai, que significa controlarse a sí mismo o tener ¿qué? Dominio propio. Pablo reconoce, hermanos, Pablo reconoce que no todos tienen el suficiente dominio propio para quedarse solteros. Esto aplica para solteros o viudas. ¿Cuál es la recomendación para los que no tienen autocontrol? Casarse. ¿Por qué? Porque mire lo que está diciendo aquí, versículo 9. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse ¿qué? Quemando. La palabra que Pablo aquí utiliza es una palabra que se habla de fuego. Y yo creo que el uso es metafórico, donde los deseos son presentados como fuego que quema. La Nueva Traducción Viviente, no sé si alguien está leyendo la Nueva Traducción Viviente, es mejor casarse que arder en pasión, dice la Biblia, arder en pasión. Entonces, hermanos, este consejo presentado a los solteros y viudas, con el tema de las relaciones sexuales, nos proveen de nuevo el contexto donde el asunto del divorcio y recasamiento debe considerarse. Quiero que piensen esto, por favor. Quiero que piensen esto. A veces en la iglesia, ¿verdad? Hablo con la mayoría de creyentes que hemos estado discutiendo ese tema. A veces en la iglesia estamos tan aferrados para que una persona no se divorcie o una persona no se recase. Y a veces estamos tan aferrados, con mucho cuidado digo esto, que los metemos en esos problemas. Que no tienen autocontrol de un deseo legítimo y al final pasa lo que dije al principio, personas divorciadas o abandonadas van a tener un encuentro sexual con alguien y eso es peor. A veces, de nuevo, nuestra falta de sensibilidad y sabiduría en estos asuntos causa que personas se metan en grandes problemas. A veces, de nuevo, divorciados o abandonados van a tener un encuentro con alguien. O a veces, para evitar, hermanos, algo así, van a meterse en pornografía y masturbación, que es peligrosa. Hermanos, hoy en día ese asunto se está haciendo muy peligroso. Y de nuevo, Pablo está aquí dándonos principios que pueden ayudarnos a pensar. No queremos, hermanos, no es la voluntad de Dios, no glorifica a los creyentes que por nuestra tradición o la manera en que nosotros interpretamos, estemos empujando a las personas en sufrir tentación que caiga en un asunto peligroso. De nuevo, nuestra falta de sensibilidad, de nuevo, muchas veces causa que las personas, bueno, al final voy a tener un encuentro y nadie va a saber, a nadie le voy a decir. Y aquí viene este punto. Y aquí lo que, hermanos, menos importa es su opinión y la mía. Lo que importante es que, porque a veces el punto para nosotros a veces es muy escandaloso, ¿verdad? A veces en la iglesia, bueno, como no me dejan aquí, como aquí o otra iglesia, o el pastor no me quiere recasar, pues al final lo voy a hacer. Y a veces lo pensamos en términos muy horizontales. Pero lo más importante no es los términos horizontales, no es mi opinión, la opinión de usted, lo que vamos a ver. Lo más importante es arriba. ¿Esto glorifica a Dios? ¿Esto glorifica a Dios? ¿Esto me da paz con Dios? ¿Soy sin culpa y vergüenza? Hermanos, es la voluntad de Dios que vivamos sin culpa y sin vergüenza. Es la voluntad de Dios que vivamos sin culpa y vergüenza. Pero a veces, muchos viven así. Y eso no glorifica a Dios. Creo que es el punto que Pablo está viniendo y está diciendo. Ahora, mire aquí, por favor, matrimonios. ¿Cuál es su consejo? Ya que les habló a los solteros y a las viudas, mire lo que dice el versículo 10. Aquí comienza. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando
no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ok, aquí Pablo va a abordar un asunto de matrimonio. Este primer matrimonio, hermanos, entendemos que es un matrimonio entre creyentes, ¿ok? Y Pablo dice aquí que transmite sus palabras un mandato que proviene del Señor. No separarse, o la palabra técnica que se utiliza es divorciarse, quedarse sin casar o reconciliarse. Ahora, hermanos, ¿Cristo mandó a quedarse sin casar o reconciliarse? Si usted me dice que sí, la siguiente pregunta sería, ¿no se ve? ¿No se ve? ¿Dónde? ¿Usted vio eso en los evangelios? Hermanos, nosotros que estudiamos Mateo 19, cuando Cristo está hablando sobre el divorcio y el recasamiento, Él en algún momento dice, quédense sin casar o reconcíliense. ¿Ustedes que estuvieron ahí? ¿Se acuerda haber leído eso? No. Entonces, muy probablemente solo la primera frase es la que viene con mandato del Señor. Las siguientes son la que. Ahora, por decir la recomendación de Pablo, no estoy diciendo, bueno, Pablo, lo que tú digas no importa. No. No estoy diciendo lo que Pablo diga no importa. Pero una cosa, debemos bien distinguir entre lo que es un mandato claro del Señor y un ¿qué? Consejo o recomendación. Y lo que leímos, hermanos, en los evangelios es que Cristo no quiere que las personas se divorcien. No es la voluntad que las personas se divorcien. Y luego se acuerda que era el caso con Cristo. Se estaban divorciando, ¿por qué? Por cualquier motivo. Los judíos habían desarrollado una regla que si cocinaban mal, hermanos, si cocinaban mal las esposas, se querían divorciar. Y Cristo les dice, eso no está bien. Ahora, creo que estos dos consejos que Pablo presenta son muy sabios. Pablo, ahora, hermanos, aquí hay un detalle interesante y complejo. Dice Pablo, quédese sin. Así leemos en la Biblia, ¿no? La palabra griega es la palabra ágamos, que significa soltero. Otra manera de traducir eso es quédese soltero. Entonces uno pensaría, entonces Pablo está diciendo que el divorciado es soltero. Y es como, y aquí empieza la complicación. Y la otra palabra es reconcíliese. Pablo sugiere como dos fuertes recomendaciones, es quedarse sin casar o reconciliarse. De nuevo, y creo, hermanos, creo que lo que está Pablo diciendo está en consonancia con lo que el Señor Jesucristo dijo. Yo no creo que Pablo está en contra de lo que Cristo enseñó. Yo creo que lo que está enseñando Pablo está en acuerdo con lo que dice el Señor Jesucristo. Ahora, miren lo que dice el versículo 12. Y a los demás. ¿Quiénes son esos demás? Bueno, lo que Pablo ahora aborda son matrimonios mixtos. ¿Qué son? Matrimonios donde uno de los dos es creyente. ¿Qué pasa? La recomendación de antes fue para los que los dos son creyentes. Pero ¿qué pasa en un matrimonio donde uno es creyente y el otro no? Y eso es lo que Pablo va a hablar. O sea, eso es muy común. Y era muy común en el mundo, como hoy en día, ¿verdad? Que uno es creyente. Bueno, mire lo que dice Pablo ahí, versículo 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Aquí está, hermanos.
Principios del versículo 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ok, quiero explicar esos versículos. Hermanos, Pablo está diciendo aquí, si alguien tiene un esposo o esposa que no sea creyente y él consiente, otra traducción de la Biblia, él está dispuesto a seguir viviendo con él o con ella, no debe buscar el divorcio. Hermanos, si de nuevo, en un matrimonio mixto donde alguien se convierte, no debe buscar el divorcio. Si su esposo no tiene problema, déjeme aplicar esto en términos modernos. Por ejemplo, si alguien de ustedes, ¿verdad?, dice, yo me convertí y mi esposo no se convirtió, pero el que yo me convirtiera al cristianismo no hizo un problema y él no me dejó, ni me abandonó, ni me presionó. Bueno, dice la Biblia, no busque ¿qué? Divorciarse. Si usted se convirtió, ya sea que si usted es la mujer o usted es el hombre y su esposo es inconverso, dice, no busquen. Si no hay problema para tu esposo en seguir en esa relación, no busques divorciarte. Ahora, hermanos, el versículo 14, mire cómo comienza el versículo 14. ¿Qué palabra comienza el versículo 14? Porque. Y el porque nos enseña una ¿qué? Una razón o explicación. Hermanos, y el versículo 14 nos enseña cuál era probablemente el pensamiento. Hermanos, probablemente el pensamiento de los hermanos aquí, probablemente el pensamiento es que los hermanos pensaban que un matrimonio entre mixto, donde uno era creyentes, era un matrimonio que no era bien visto a los ojos de Dios. Hermanos, los creyentes en el primer siglo llegaron a pensar que un matrimonio donde es que yo soy cristiana y este es un pagano, o esta es una pagana, porque así eran paganos, adoraban a un montón de dioses y participaban en un montón de ritos. Y los cristianos llegaron a pensar, este matrimonio, ¿cómo Dios nos va a ver bien? Aquí no está la bendición de Dios. Estos hijos, ¿qué van a pasar con estos hijos? Y entonces los cristianos decían, me voy a divorciar, yo no puedo seguir en esas cosas. Y Pablo les dice, no debemos pensar, note aquí, y déjame aplicarlo, que el matrimonio cristiano es mejor visto que un matrimonio que no es cristiano. Hermanos, hay gente que está yendo al registro civil y que se está casando por las leyes. ¿Dios no ve bien eso? ¿Dios no se agrada de eso? Y aquí es lo que preguntábamos en la escuela dominical. A veces, hermanos, le hemos dado a la boda religiosa. A veces le hemos dado al cristianismo un sentido sagrado y un sentido místico que no tienen. Y debemos tener cuidado con eso. Si nosotros consideramos que la boda aquí, en nuestro contexto mexicano, que la boda religiosa tiene más valor delante de los ojos de Dios que la boda civil, estamos teniendo un problema con lo que Dios opina del matrimonio. Si le estamos dando al ministro un lugar y poderes y bendiciones que no tiene, estamos teniendo un problema. Y ese fue el punto aquí. Que los hermanos pensaron que por estar en un matrimonio mixto no iban a agradar a Dios. Hermanos, y si usted se acuerda, este ha sido el problema de Israel. Dios le dice, ¿se acuerda en los profetas? Ustedes piensan que nada más esos sacrificios religiosos me agradan. A mí me agrada que se me obedezca. ¿De qué les sirve tener todas las cosas religiosas y tanta faramaya y me desobedecen?
Y es el mismo punto para nosotros, ¿verdad? Aquí muy santos, que hermano, que acá, y besito, y aquí bien vestidos. Y estamos desobedeciendo a Dios. A veces los ritos externos tienen un lugar que Dios no planeó, que nosotros le dimos. Y de nuevo, a veces los ministros agarran un poder que no tienen. Entonces, aprovechando esto, yo no tengo poder de nada. Yo, hermanos, oiga, pastor, ore, que pues para que ya nos vaya bien en el matrimonio. O muchas veces hay que buscar un pastor para que bendiga este matrimonio. No busquen un pastor para que bendiga el matrimonio, busquen obedecer a Dios y Dios va a bendecir este matrimonio. Y a veces así pasa, ¿verdad? Ay, ¿quién nos va a casar? ¿Quién nos va a echar la bendición? Hay que hacer lo que Dios dice. Ahí vamos a tener bendición. En la obedecer a Dios, en glorificar a Dios. No en las personas. Déjame introducir un asunto espinoso. Y entonces, ¿con qué vestido se deben casar? ¿Con blanco o perla? Porque ya no se pueden casar de blanco. Es que qué ofensivo. ¿Importa? Lo que importa es que se obedezca. Y a veces en la iglesia estamos más preocupados e indignados. ¿Por qué se está casando de blanco? Si es como el tercer divorcio. No, ¿que no ven el chamaco ahí? Y se está casando de blanco. Ya se comió la torta antes del recreo y está casando de blanco. Y nos importa más el vestido blanco que lo que sea que la voluntad de Dios. Y de veras así somos en la iglesia, a veces haciendo un escándalo por el vestido y no estamos preocupados por la voluntad de Dios, porque se obedezca la palabra de Dios. Y bueno, hay otras preocupaciones también, ¿verdad? Si nos van a invitar a la comida o no nos van a invitar, pero bueno. Ahora, hermano, ¿me puede regalar 10 minutos? Tengo su atención. ¿No le están chillando las tripas que se distrae? Hermanos, aquí. ¿Pero qué pasa si el inconverso no quiere? Dice aquí, si el inconverso quiere, no busquen divorciarse, pero si el inconverso no quiere, si el inconverso dice, no, mira, tú ya te convertiste, yo quiero seguir en mis ídolos, yo quiero seguir con mis costumbres, ¿sabes qué? Ahí la vamos a dejar. ¿Qué pasa si el inconverso no quiere seguir en ese matrimonio? Bueno, mire lo que dice Pablo aquí. Versículos 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejantes casos, sino que a paz nos llamó Dios. En otras palabras, el cónyuge inconverso es libre de separarse y divorciarse. Dice Pablo, si el inconverso no quiere seguir viviendo contigo, tú no lo puedes obligar. Él no va a obedecer a Dios. Déjalo que se vaya. Déjalo. Si él no quiere, déjalo. Ahora, note aquí, la siguiente oración es la compleja. El creyente no está esclavizado en tales casos. Dice aquí en nuestra Biblia leemos, el hermano no está sujeto a servidumbre. Y la palabra que utiliza es una palabra de esclavitud. Entonces, ¿qué está tratando de decir Pablo? Que ya no siguen ¿qué? Ligados. Déjeme hacer la pregunta. ¿Esta declaración entonces pudiera permitir un recasamiento? O sea, Pablo está diciendo, si el inconverso no quiere vivir y se quiere divorciar, déjalo. Tú no estás sujeto a esclavitud. Entonces, hermanos, eso que ya no está sujeto a esclavitud y que ya no está ligado, ¿permite un recasamiento? Y aquí ya es el dilema del pasaje. Y si usted quiere discutirlo, pues ya sabe, la escuela dominical próximo domingo a las 10 de la mañana. Ahora,
Versículo 16. Pablo termina esta sección diciendo, versículo 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás salvo a su mujer? Hay y no hay seguridad que el cónyuge se convierta. Hermanos, este versículo se puede ver de una forma optimista y se puede ver de una forma pesimista. A veces aguantar, a lo mejor él se va, pero a veces aguantar puede hacer que él se convierta. Pero no hay seguridad. Puede ser que no. No hay seguridad. Y entonces lo que está tratando Pablo de decirse es, hay que tener cuidado con aferrarse a un cónyuge o sugerir que se aferren a un matrimonio. Porque no hay garantía. No hay garantía. Déjame leer la argumentación, la aplicación. ¿Cuál sería el punto, hermanos, cuál sería el punto bíblico del sexo? Si pudiéramos resumir lo que Pablo está diciendo en palabras, ¿qué podría ser? Bueno, dice el hermano Keller, el sexo es la manera en que Dios ha elegido para que dos personas se digan recíprocamente, te pertenezco completa, permanente y exclusivamente. Hermanos, el asunto de la relación sexual es que entre dos personas se dicen a sí mismo, te pertenezco completa, permanente y exclusivamente. Y la relación sexual es más que un asunto físico. Es más que un asunto físico. Y en el libro que le mencioné, hay películas que dicen que el sexo es nada más es un intercambio de fluidos. Y no es así. Hermanos, si nada más fuera eso, ¿por qué hay personas, y especialmente hombres, cometiendo feminicidios? ¿Por qué hay personas que se quedan obsesionados peligrosamente con otras personas si nada más es físico? No es físico, hermanos, no nada más es físico. Hermanos, ¿cómo debemos entender 1 Corintios 3:4? El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposo. ¿Cómo debemos entender eso? Hermanos, déjenme nada más leer lo que tengo aquí. El marido y la esposa deben centrarse en la satisfacción sexual de su cónyuge, no en la propia. El sexo no es un artículo con el que se hacen transacciones, sino una vida de devoción al otro. Cada cónyuge en un matrimonio debería interesarse más por ofrecer placer, no por recibirlo. En resumen, el máximo placer sexual que puede experimentar debería ser el placer de ver cómo recibe placer tu cónyuge. Dice el hermano Keller, si el sexo es un método que inventó Dios para conseguir entregarte confiadamente durante toda la vida, no debería sorprendernos que el sexo nos haga sentirnos profundamente vinculados con la otra persona, aun cuando se usa mal. A menos que lo coartes deliberadamente o que por medio de la práctica adormezcas el impulso originario, el sexo te hace sentirse personalmente entrelazado con otro ser humano y unido a él, del mismo modo que lo estás físicamente. ¿Por qué? Porque Dios lo diseñó así. Dios lo diseñó así. Otra cosa que necesitamos, ¿cuántos tipos de matrimonios había en el mundo romano? Para nosotros a veces el matrimonio era una sola cosa, pero en el mundo romano había hasta 4 tipos de matrimonio. A veces se usaban, de nuevo, a veces los esclavos se usaban como válvulas de escape. MacArthur describe 4 tipos. A veces, hermanos, había matrimonios arreglados. ¿Verdad? Hermanos, a veces había matrimonios arreglados en el mundo romano donde las familias poderosas los casaban y tenían hijos y herederos que perpetuaban el apellido, pero en la realidad lo único que estaban casados era para tener los descendientes, pero nunca tenían una vida de matrimonio, porque era un matrimonio arreglado. Y se usaban a veces los esclavos como válvulas de escape para los deseos, pero eran matrimonios arreglados. Eso era muy común en el mundo romano.
Y así, hermanos, había varios. Y hermanos, lo que les estoy diciendo es que el mundo romano tenía un desastre en este asunto. Y Pablo está proveyendo la ayuda para hacer esto. Posibles escenarios que Pablo aborda. Si solteros están teniendo encuentros sexuales, deben casarse. Esa es la recomendación de Pablo. Ay, no, pero no estoy listo. Pues entonces ya sabes qué hacer. Ay, pero es que no tengo. Ya sabes qué hacer. Es que no estoy seguro si ella va a ser la persona. ¿Y cuándo vas a estar seguro? Pero ¿qué pasa si divorciados están teniendo encuentros sexuales? Lo mismo. No, pero es que lo mismo. De nuevo estamos diciendo, el matrimonio es la ayuda y la expresión legítima y tienen que arreglar el asunto. Si hay parejas que están teniendo problemas con el sexo, deben arreglarlo antes que Satanás tiente a alguno. Y este es el miedo que yo tengo como pastor. Empezar a ver gente divorciada porque no sabe arreglar los asuntos del sexo. Porque Satanás, yo estoy bien seguro que este es el primero que Satanás va a usar. Este es el primero que Satanás va a usar. En matrimonios de creyentes no deben buscar el divorcio y si lo hacen deben quedarse, ¿verdad? Quedarse sin casar, quería decir, o buscar la reconciliación. Creo que es lo que Pablo nos aconseja. Los creyentes deben quedarse sin casar o reconciliarse. Pero si no puede reconciliarse y si la otra persona se casa, si el inocente no quiere quedarse soltero o soltera, ¿debemos disciplinarlo? Imagínense, hermanos, y a mí no me preocupa quedarme con el inocente. Imagínense de nuevo que alguien le agarra el diablo y usted dice, yo me voy a divorciar de mi esposa. No, ya no la quiero. Y el inocente queda en la iglesia. Y el inocente dice, ya se casó el otro cuate. O la otra cuata. ¿Qué hago, pastor? Pues es que, pastor, no me puedo quedar solo. Voy a acabar teniendo encuentros sexuales. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago? De nuevo, ¿debemos disciplinarlo? O sea, disciplinarlo el asunto. Debemos, no, así quédate. Y si nos desobedeces, te vamos a disciplinar, te vamos a correr de la iglesia. A veces así se trata. Y a veces así se trata. En matrimonios mixtos, el creyente no debe buscar el divorcio. Pero si el no creyente se divorcia, el creyente no está ligado a él más. ¿Pudiera entonces considerar el creyente un nuevo matrimonio? Ese es el dilema. Y esa es la discusión para el próximo domingo. Hermanos, es difícil, pero creo que hay suficiente sabiduría. Vamos a orar, por favor. Gracias por su paciencia. Señor, gracias. Gracias por la paciencia de mis hermanos. Era un tema largo e incómodo, pero que necesitamos discutir. Padre Celestial, gracias. Tú sabes que yo con mucho temor, ayer yo estaba preparando esto y estaba pensando, y Señor, yo estoy preparando esto con mucho temor. De nuevo, por lo que diga y enseña y recomiende, va a tener repercusiones en muchos sentidos. Ayúdame, Padre, a ser fiel a tu palabra y a tu intención. Y sobre todo, ayúdanos a nosotros a pensar que los asuntos de matrimonio, divorcio y recasamiento se tienen que resolver primeramente, y la cosa más importante, en manera vertical. Nosotros para contigo. Porque
Es la voluntad de Dios que te obedezcamos, porque es tu voluntad que vivamos sin culpa y sin vergüenza, y que podamos vivir un cristianismo abundante, obedeciéndote. Y ayúdanos a arreglarlo también horizontalmente. Ayúdanos, Señor, por favor. Danos sabiduría, danos tacto, danos mucha prudencia con este asunto. De veras, con mucho temor lo enseño. Por favor, en Cristo Jesús. Amén.